En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:32 de la tarde, ya está por aquí con nosotros el profesor Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. Profesor de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal han ido las Navidades? ¿Todo bien? Bueno, no nos podemos quejar. Y bien, ya que el primer programa del año, pues desear feliz año a todos los oyentes de Radio Peñarroya. Vamos a empezar con fuerza, porque hoy tenemos a un dialogante muy interesante, que es Rafael Fernández Rubio. ¿Quién es Rafael Fernández Rubio, profesor de los Ríos? Sí, Rafael Fernández Rubio es una referencia a nivel mundial en el mundo de hidrogeología. Él es ingeniero de minas, catedrático jubilado de hidrogeología y profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid. Estudió la carrera de minas en la Escuela de Madrid y gracias a que tuvo una beca, existía por aquella época, beca Ramón y Cajal, estamos hablando de años 55-60, que estaba supeditada a buenas calificaciones. También colaboró con el Instituto Geológico y Minero de España en los 2 últimos años de su carrera. Cuando termina la carrera, realiza el trabajo de práctica con el profesor José María Río García, obtuvo la calificación máxima 20/20 y también el trabajo fin de carrera con el profesor Ismael Rosso de Luna, obtiene también la calificación máxima de 20/20. El profesor Ismael Rosso Luna fue su maestro, por decirlo de una forma. Dadas las circunstancias de estas calificaciones, tuvo el premio Gullón al mejor proyecto fin de carrera de la Escuela de Minas de Madrid. Simultaneado, como ya he comentado anteriormente, su estudio con ser director técnico bajo la dirección del propio Rosso, tanto en la compañía geofísica de prospecciones de Reino Unido como una compañía canadiense. Realiza la tesis doctoral en el año 65 con estudio de los criaderos de magnetita de la zona comprendida entre los ríos Argos y Cuípar en Murcia. Ya se dedicó en esa época, cuando nadie hablaba de eso, a estudiar los impactos ambientales que producían las labores mineras. Y se centra principalmente en el agua, el medio ambiente, en la minería. También tiene a su espalda más de 850 misiones internacionales en más de 56 países de todos los continentes. Las principales áreas en las que desarrolla su actividad, como ya he comentado, es en minería, donde trabaja los problemas del agua en la minería, estudio de base ambiental, estudio de impacto ambiental, drenaje, desagüe, punto suspensivo, en hidrología, estudios hidrogeológicos regionales, hidrogeología carcásica aplicada a la minería, a la obra pública. En ingeniería ambiental se dedica al almacenamiento y control de residuos urbanos, industriales, radiactivos, rehabilitación de área degradada. Distinciones tiene de todos los colores. Es doctor honoris causa por la Universidad de Lisboa y por la Universidad de Ingeniería de Lima, la Nacional. Es premio Rey Jaime I a la protección del medio ambiente. Magna Dedicatio Recognita es concedida por el Instituto de la Ingeniería de España. Medalla de oro a la trayectoria profesional del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España. Es nombrado hidrogeólogo del milenio. Premio a la trayectoria profesional de hidrogeología y sus aplicaciones. Podríamos seguir así como hacer referencia a la cantidad de membresía de sociedades que tiene, pero creo que sería perder el tiempo si no podemos hablar con él y que nos cuente. A saludar ya al doctor Rafael Fernández Rubio. Doctor Fernández Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde Madrid. Gracias. En primer lugar, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato de Radio Peñarroya. Nos hablaba el profesor de los Ríos de su extensa trayectoria, ¿no? y la multitud de reconocimientos a su trabajo. Me imagino que eso siempre es reconfortante, ¿no? Bueno, yo diría primero que es fruto de una vida muy larga, muchos decenios de años trabajando, y luego sí tengo que decir que reconfortante. Ha habido momentos difíciles, sobre todo porque eran situaciones en las que había vidas humanas detrás de ellas
en verdadero riesgo, y eso sobrepasa ya a cualquier otro tipo de preocupación que uno pueda tener, pero realmente el cúmulo de satisfacciones supera con mucho a cualquier otra dificultad o a cualquier otro inconveniente que haya podido surgir a lo largo de esa larga vida. 90 años le contemplan, pero lo veo en plena forma, y me comentaba el profesor de los Ríos hace apenas nada, unos minutos a micrófono cerrado, que viene de viajes importantes y que siguen de plena actualidad y en primera línea, ¿no? Bueno, mientras que consiga y pueda hacerlo, lo voy a hacer en continuo. Es decir, mi último viaje ahora internacional ha sido al centro del Amazonas, a las minas de Yucutí, son las minas de bauxita, es decir, aluminio, que tiene dentro de esa región una explotación de las mayores del mundo realmente en aluminio, y ahí he estado trabajando durante 3 semanas. Ahora, en este momento, yo tendría que estar allí. En último instante ha marchado un hijo mío para allá porque he tenido un problema de que se me ha presentado totalmente pues de sorpresa un problema, vamos a decir, sanitario un poco más complicado que ha hecho variar completamente todo lo que tenía previsto, y ahora mismo pues estoy hospitalizado, pero saliendo perfectamente bien adelante. Profesor Rafael Fernández Rubio, en primer lugar, permítame que le dé las gracias por la amabilidad que siempre tuvo desde que nos pusimos en contacto para seguir haciendo crecer este programa, que con personas como usted evidentemente crece. Ya he referenciado muy socistamente su perfil de investigación, y me quiero centrar principalmente en ello, y también teniendo en cuenta que estamos en una zona minera y que usted es experto en temas de minería, pues voy a centrar todas las reflexiones sobre ese tema. Como he dicho, es usted experto en protección del medio ambiente, tiene varios premios por ello. Y la pregunta es, ¿cómo se encuentra a nivel global el medio ambiente? Dicho con otras palabras, hemos visto recientemente cómo vuelve a resurgir la naturaleza en el paraje del volcán de La Palma, pero creo que no aprendemos. ¿Vamos directo a agotar la paciencia de la naturaleza? Vamos a ver, primero, el medio ambiente es algo que nos acompaña y nos acompañará, y quiera Dios que nos acompañe siempre. El medio ambiente lo necesitamos más que el aire para respirar o que el agua para vivir. Entonces no podemos prescindir de él. Querer prescindir de cuidar el medio ambiente sería algo absolutamente suicida. Lo que sí que ocurre es que hay muchas maneras de concebir ese medio ambiente. Para mí el medio ambiente tiene una concepción desde el punto de vista positivista. No he buscado nunca el denunciar los ataques, que a verlos por supuesto los hay, contra el medio ambiente, o los daños que se puedan hacer al medio ambiente, sino las acciones favorables al medio ambiente. Y he buscado con ello que la gente las conozca, y que conociéndolas las pueda aplicar, las pueda duplicar, las pueda llevar adelante. Es decir, poner un cadáver encima de la mesa va a salir en las primeras páginas de los diarios, un desastre ambiental, un desastre ecológico, indudablemente eso va a llenar de tinta muchas páginas de los medios escritos y de los medios televisivos, de los medios orales o de los medios visuales, pero creo que lo importantísimo es que aportemos soluciones, y ahí es donde he procurado moverme. Y el movimiento mío ahí se ha basado en 3 pilares, los que he tenido siempre juego más que suficiente. Resolver los problemas en relación con el agua, por una parte, con la minería y con el medio ambiente. Y todo eso junto. Es decir, no he resuelto problemas
por resolver un problema científico, sino buscando soluciones a algo que la sociedad, la humanidad, dijéramos, los hijos o los hijos de nuestros hijos van a tener necesidad de tener resuelto. Y ahí es donde, diríamos, hay un desafío muy grande. Pero también hay que decir que se están haciendo muchas cosas bien hechas. No soy en absoluto derrotista. No digo que todo se esté haciendo bien. Hay cosas que tenemos todavía pendientes, especialmente, por ejemplo, en temas de cuidado de la calidad del agua. Hay mucho todavía por hacer, es una cuestión básica y fundamental. El medio ambiente lo tenemos que cuidar, porque a veces en América nos dicen, aquí no tenemos medio ambiente, aquí lo tenemos todo, pero es un poco verdad, ¿no? El medio ambiente es tan indisoluble con nosotros. Tenemos que estar atentos, vivos él, pero es muy agradecido. Lo que se hace al medio ambiente normalmente responde por el 100 por uno o mucho más. Entonces las satisfacciones son. Y me permito también decir una cosa, las satisfacciones llegan al grado máximo porque la juventud está tomando una conciencia impresionante de ello. Es decir, a veces los viejos, pues nos hemos encontrado un medio ambiente más o menos, a veces más que menos, degradado porque no era preocupación. Había unas dificultades, se terminaba, por ejemplo, una explotación minera y se cerraba y punto, pero no había una preocupación por lo que podía venir detrás. Sin embargo, ahora eso es permanente y se procura, por ejemplo, muchísimo acudir a la rehabilitación de los espacios mineros, y donde hubo una mina puede haber el día de mañana. Tenemos en España ejemplos fabulosos, lo que fue la mina de Puente de García Rodríguez, la mina de Lignito en Galicia, hoy es un lago de naturaleza fantástico, extraordinario, donde fue la mina de hierro de Cabárceno en Cantabria, hoy es un parque de la naturaleza donde están todas las, dijéramos, la fauna y la flora y la fauna y la flora en riesgo de extinción en el mundo, se reproducen en el mejor lugar, en el mejor paraíso que puedan tener, y eso lo multiplicamos por uno y otro lugar, y se puede hacer mucho, y nos queda mucho para hacer, y a la juventud es un desafío apasionante. He tenido la suerte, lo habéis comentado, de trabajar pues casi en 60 países, 800 y pico misiones internacionales. Doy conferencias con centenares y centenares de asistentes de muchos lugares y la gente se entusiasma, pero no es que se entusiasma, es que de ahí deriva inmediatamente una correspondencia, un querer saber hacer, un querer ser hijos míos en el sentido de ser herederos, y yo no me quiero llevar de este mundo nada que no pueda heredar a alguien para hacerlo mejor que yo lo haya podido hacer. Profesor, ha dicho usted que busca soluciones y ha puesto 3 epígrafes importantísimos, no sé cuál más: agua, minería y medio ambiente. Y me voy a centrar en el agua. ¿Qué posibilidad hay de sacar más rendimiento al agua dulce, que es un bien cada vez más escaso y con sequías más prolongadas? Sí. Bueno, por ejemplo, el cambio climático, que se puede ser más escéptico o menos escéptico, pero dijéramos, las cosas están ahí, se están produciendo. El cambio climático lo que nos está llevando sobre todo es a periodos con sequías más prolongadas, que pueden ser simultáneos con periodos de lluvia mucho más acusadas simultáneamente en otros lugares del mundo. Es decir, los episodios son muchas veces más extremos que eran antes. Cuando antes decíamos una pertinaz sequía, 2 años de sequía, bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que el Sahel
el Sáhara, se está avanzando hacia Europa, hacia las zonas del sureste español, hacia Almería, Murcia y por ahí sigue carrerilla arriba, se está avanzando y con unos derroteros que decimos, hombre, han pasado el verano más caliente en Inglaterra, qué bien. Pues mire usted, posiblemente no podemos decir qué bien, porque si sigue por ese camino, pues podemos tener unos cambios climáticos que se acuse muchísimo. Y en el cambio de la falta de agua ocurre igual, ¿no? ¿Cuántos lugares están con una escasez de recursos hídricos? Y luego a todo eso viene la acción antrópica de que estemos además afectando a la calidad de todo el tema de los metales pesados, afectando a la calidad del agua para consumo humano, para regadío también, por supuesto. Tenemos que reaprovechar, reutilizar el agua. Dijéramos, no nos cabe el vivir ya pacientemente, sino que tenemos que ser dirigentes de algo que es fundamental, ¿no? Hay una palabra que yo la utilizo mucho y que ya, dijéramos, al principio la gente lo entendía incluso de una manera diferente: sembrar agua. Sembrar agua se puede sembrar, no en el sentido que podríamos ir con una regadera voy sembrando, no, es aprovechar los excedentes de agua en los momentos y en los lugares de excedencia para poderlo almacenar. La minería, y digo la minería porque conozco muy bien esa región, desde Espiel, Belmez, hasta por supuesto Peñarroya, toda la minería del carbón de ella he trabajado, pero si nos vamos hacia Pozo Blanco con el carbón o hacia Fuente Ovejuna, toda la parte inclusive de Hornachuelos, del Cabril, todo eso lo he estudiado muchísimo con los temas también de almacenamiento profundo. Bueno, tenemos dónde almacenar agua, tenemos dónde poder tener una reserva que nos sirva. Hemos almacenado tradicionalmente el agua en los embalses de superficie y bien hecho está, pero tenemos unos embalses subterráneos que no tienen evaporación, no tienen esa pérdida, que tienen un ciclo mucho más largo, es decir, los podemos aprovechar durante unos años y esperar que lleguen años en que se van a recargar. Diríamos, cuando nosotros tenemos una explotación minera o donde ha habido una explotación minera, se puede hacer un aprovechamiento de ese agua como si fuera un recurso, es decir, el agua que estoy sacando del subsuelo la puedo estar sacando sin que el subsuelo esté pensando que estoy sacando agua para una mina, sino para atender a esas necesidades de abastecimiento, esas necesidades de riego, esas necesidades, diremos, de agua para beber y, por supuesto, agua para comer. Es interesante. Y aquí me surgen varias preguntas. Históricamente, cuando se habla de minería, siempre había un binomio que es molesto, ¿no? La labor minera y las inundaciones. Ha habido que hacer continuas labores de drenaje, porque se trataba el agua como un estéril más y no como un bien. ¿Está cambiando ese concepto? ¿Puede ser el agua? Completamente así. La primera vez que yo, terminando la carrera, yo me dirigí, y se ha mencionado antes, y casi es de tierra, no digo cordobesa, pero sí de tierra extremeña, el profesor Rosso de Luna, y que yo le dije que yo lo que quería era dedicarme a los problemas del agua en las minas. Su respuesta inmediata es decir, bueno, en las minas si hay un problema de agua se colocan bombas y se desagua. Pero su respuesta complementaria e inmediata es decir, bueno, si te gusta eso, dedícate a el tema, porque el tema es muy importante. El tema puedes sacar muchísimo provecho, puedes ser feliz y puedes hacer feliz a la humanidad. Y no digo que yo haya hecho feliz a la humanidad, sería pretencioso, pero ser feliz sí lo soy. Es decir, la minería es la única industria que, no siendo su objetivo la producción de agua, produce agua.
La minería, dijéramos, podemos sacar de agua de ella que sea utilizable para atender a muchas demandas perfectamente, con una calidad que sea aprovechable sin problema. El agua para la minería muchas veces es, vamos a decir, el vecino molesto, mal encarado, el vecino que crea problemas, pero como lo tratemos bien, es la gran solución a muchísimos problemas. Ese agua que repito, la minería la necesita. La minería sin el agua no se puede desarrollar. A mayor o menor escala la va a necesitar siempre, pero es que también la minería puede ser, las zonas donde ha habido minería pueden constituirse después en zonas de regadío realmente importantes, en zonas de suministro de agua, tienen instalaciones, tienen equipamiento, electricidad, suministro eléctrico a la zona, tienen equipos de bombeo, instalaciones, y se hace muchísimo en el mundo. Yo he hecho instalaciones fantásticas en Estados Unidos, en Australia, por decir lugares, pero las he hecho, por supuesto, en España, en Portugal o en Brasil o en muchísimos lugares donde, y sobre todo no solo lo he hecho, he enseñado a hacerla, y hoy ellos son mis maestros y cada vez que me mandan cosas aprendo. Inclusive en ese sembrar agua, hoy se conoce por el mundo el método español. Nunca lo pensamos en que eso se llegara a llamar de esta forma. Los primeros sembradores de agua científicamente fueron los Estados Unidos en ese aprovechamiento y reuso del agua. Bueno, pero ahora los avances que ha metido España en el tema sobrepasan con mucho a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, que se llame método español, pues también es un orgullo, ¿no? No se lo hemos llamado nosotros, es que se ha llamado así por el mundo. Bueno, y una pregunta, ¿el agua de la minería no tiene excesivos contaminantes, tanto de minerales pesados como incluso radioactivos? ¿Y eso se puede tratar para el uso humano? Bueno, vamos a decir, primero, el agua del subsuelo podemos en ciertas ocasiones compararla con semejanza total con el agua de un acuífero subterráneo. Hay acuíferos que, como antes decía, no se enteran de que allí hay una mina. Es un acuífero para agricultura o un acuífero que hay que drenar para explotar una mina. Pero esto sí, en muchas minas, sobre todo la presencia de minerales metálicos, la presencia de cobre, de arsénico, la presencia que podemos tener también del zinc, del plomo. Bueno, todo eso nos puede acarrear una serie de problemas que son la incorporación de esos iones en cantidades inclusive muchas veces pequeñas al agua, creando problemas. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que eso se disuelva. ¿Cómo se disuelve? Pues se disuelve por la presencia del oxígeno. Es decir, si nosotros conseguimos sacar ese agua, no en los frentes de la mina, no en los tajos de la mina, sino en el propio acuífero, donde no hay oxígeno, pues entonces yo estoy sacando un agua que al no tener oxígeno no disuelve a los metales pesados. Y en el caso de que el agua procedente de escombreras, por caso, ya lleve el oxígeno, hay todo un proceso de tratamiento físico-químico y sobre todo lo que actualmente se llama los tratamientos pasivos, que son unos tratamientos biológicos básicamente a través de plantas, que lo que hace que eso es que descontaminan, precipitan esos metales pesados que se habían disuelto, ese arsénico o ese hierro o ese zinc o ese cobre o ese cadmio, todo eso lo precipita en forma de óxido que para nada nos afecta. Entonces lo que hago es una mina. O sea, yo deposito en el fondo de a lo mejor de un pantanal, de una zona lacustre, yo deposito esos óxidos que los puedo aprovechar y utilizarlos en la explotación minera. Pero el agua sale con un pH, es decir, con una acidez normal del orden
de un pH 7, no tiene problema de consumo humano, y los metales pesados los ha precipitado, diríamos, bien, tratamientos físico-químicos que son directos, pero que tienen un coste realmente que hay que mantenerlo, o los tratamientos pasivos, que son tratamientos con plantas, las plantas freatofitas, y que son aquellos que permiten. Hemos hecho verdaderas maravillas, por ejemplo, en el lago Titicaca, en los Andes del Perú, donde existen las mismas que tenemos aquí, las aneas o las eneas, esa planta, allí tienen otro nombre, allí se llaman totoras, pero son exactamente, diríamos, las mismas, y en sus raíces tienen unas bacterias que precipitan a esos metales pesados. Los precipitan, los mandan al fondo del lago en forma de unos óxidos que son inertes. Profesor. Esto es para hablarlo mucho más, pero bueno, estamos dando en este momento sencillamente unas pinceladas sobre el tema. Profesor, es un auténtico placer dialogar con usted, pero lamentablemente tenemos muy poco tiempo, a las 2 nos cortan y es muy desagradable que nos corten. Me han quedado un montón de preguntas en el tintero, desde preguntarle por los acuíferos de Doñana, preguntarle cómo es el agua de las minas de carbón, si se ciegan o no. No sé si habrá una segunda ocasión. Bueno, Doñana, por ejemplo, es realmente un programa de otra índole. Doñana, lo que hay, podríamos decir, una sobreexplotación local, no general, hay sitios que no la hay, pero se le saca a la vaca más leche de la que tiene. Entonces, al sacarle la vaca la acabamos matando. Y como además tenemos al lado el mar, pues si yo al acuífero le estoy sacando más agua de la que recibe, profesor, al final lo que estoy metiendo es el agua del mar dentro de él. Lo estoy salinizando, lo estoy echando a perder toda flora y toda la fauna que tengo dentro de ellos. Con esa reflexión del profesor pues, Fernández Rubio, igual, es otro discurso que tendríamos que hacer otro día a su disposición. Gracias por este ratito de radio, y si hay otra oportunidad volveremos a conectar con usted. Llegamos a las 2 de la tarde, se quedan en la compañía de los servicios informativos de la cadena SER con hora 14, nuestro compañero Javier Casal. Recuerden, esta tarde deportes a las 7 con SER Deportivos Guadiato. Hasta mañana, adiós. Entretenimiento, música, actualidad, entrevistas, reportajes, la voz del ciudadano. Entró. Mira cómo habla. ¿Cómo habla? Hay un